Al participar en la inauguración del Foro de Consulta para la elaboración del Plan para prevenir y erradicar la discriminación en el Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, resaltó la importancia y trascendencia del foro. Ayuda a atender a uno de los grandes frenos o algunos de los grandes dinámicas sociales que atentan contra nuestra democracia y contra el ejercicio de los derechos humanos, que es la discriminación. No podemos pensar un proceso social que significa avanzar en el desarrollo social si no enfrentamos los distintos problemas que tenemos en materia de discriminación en nuestra entidad. Porque la discriminación claramente constituye una característica que divide a nuestra sociedad, una característica que a través del desprecio al otro, a la otra y muy especialmente a la otra, a través de la exclusión y a través de la restricción, genera un déficit en el ejercicio de los derechos humanos. El ombudsman capitalino se pronunció por la intervención del Estado para hacerse cargo de las diferencias estructurales en el ejercicio de los derechos humanos. Porque no todos y todas los estamos ejerciendo en condiciones de igualdad. Hoy hemos avanzado de manera significativa en construir una igualdad jurídica. Todavía tenemos que avanzar. El problema principal, entonces, ya lo decía José, no es un problema de igualdad jurídica, es un problema de cómo ejercemos nuestros derechos. Y ahí entonces encontramos la obligación del Estado para defender y proteger legal e institucionalmente a aquellos que se encuentran en mayor situación de riesgo y discriminación, aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o de déficit en el ejercicio de sus derechos humanos. Álvarez y Casa Longoria hizo mención de algunas de las cifras que contiene la primera encuesta nacional sobre discriminación en México, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y que son motivo de alarma social. 1 de cada 5 de las personas entrevistadas opina que las mujeres tienen menos capacidad que los hombres para ejercer cargos importantes. Seguimos teniendo un déficit importantísimo en términos de representación política. Las mujeres son más de la mitad de la población y en el mejor de los casos ocupan el 25% de la representación política. En este país hay 2.500 municipios y solo 214 presidentas municipales. 4 de cada 10 opina que las personas con discapacidad no trabajan tan bien como los demás. Tenemos que construir una política pública que incentive la contratación de personas con discapacidad para que puedan construir a través de la dignidad del trabajo un futuro digno para ellos y sus familias. Casi 5 de cada 10 mexicanos y mexicanas no permitiría que en su casa viviera una persona homosexual. La homofobia, la lesbofobia, la transfobia son los perros de casa de la cultura del machismo, la misoginia y todas esas expresiones que atentan contra distintos grupos de población. Necesariamente tenemos que hacer acciones para entender que la diferencia no amenaza, al contrario, enriquece. 4 de cada 10 mexicanos y mexicanas no permitiría que en su casa viviera alguien con ideas políticas distintas a las suyas. Los hombres perciben en promedio 9% más que las mujeres por un trabajo igual, aunque en algunas ocupaciones llega a existir una diferencia hasta del 30%, atentando contra el precepto constitucional de que a trabajos iguales, sueldos iguales. Mientras que el 91% del total de la población entre 6 y 14 años asiste a la escuela, entre las personas con discapacidad, este porcentaje baja considerablemente al 63%. Finalmente, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exhortó a la sociedad a participar en la erradicación de la discriminación y a las instancias del gobierno a diseñar y ejecutar políticas públicas con el mismo fin. Porque solo así se va a fomentar nuestra democracia y porque así también nos hacemos cargo de las prácticas cotidianas que en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el micro, en el pecero, en el metro, cotidianamente se van expresando y van atentando contra los derechos humanos. Tenemos que revertir esa perversa normalidad discriminadora por una normalidad democrática que permita que todas y todos ejerzamos nuestros derechos.